Nuestra privilegiada posición geográfica en el mundo, puente natural entre los dos mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes, nos hacen una región estratégica en el mundo, con la generación de energías limpias, de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística. Construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, en los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región? SICA, 8 países construyendo una región de oportunidades. Nuestra diversa y gran riqueza natural. Nuestros preciados patrimonios culturales e históricos. Nuestra privilegiada posición geográfica en el mundo, puente natural entre los dos mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes, nos hacen una región estratégica en el mundo, con la generación de energías limpias, de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística. Construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, en los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región? SICA, 8 países construyendo una región de oportunidades. Muy buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para el equipo de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, así como para el Consejo Indígena Centroamericano, dar inicio a esta interesantísima videoconferencia sobre cosmovisión y conocimiento astronómico indígena centroamericano. Para dar inicio a esta conferencia esta tarde, y como se acostumbra en el Consejo Indígena Centroamericano, vamos a proceder dándole la palabra a Félix Arazúa para sus palabras de invocación en esta actividad. Entonces, por favor, Félix, te dejamos en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Con el permiso entonces de las autoridades presentes y los y las mayores presentes. Mi nombre es Félix Armando Sarazúa Rashtun, soy maya cachiquel, vivo en la meseta central en Chimaltenango, en Guatemala. Gracias por el espacio y permitir un espacio también para poder considerar la presencia de nuestros abuelos y abuelas ancestros. Para ponerlos en contexto del tiempo maya, hoy es día Jun Tijash. El Tijash es la piedra de obsidiana. En la tradición oral se dice que el Tijash es la piedra que tira el rayo, que viene en la punta del rayo, dicen los abuelitos, ¿va? Pero es una forma de decir las propiedades energéticas de este mineral, de la obsidiana o Tijash, como nosotros lo conocemos. Miren, el Tijash, o sea, esta energía tiene que ver con el rayo, ¿verdad? Y si analizamos el rayo, aunque vaya para todos lados, muchas puntas, muchas luces, tiene una dirección, tiene un lugar en la tierra donde va a llegar, ¿me entiendes?
Y a eso se debe que esta energía Tijash, que tiene que ver con tiene que ver con la sincronicidad, la orientación, ¿me entiende? La navegación, ¿verdad? Eh, miren, hay minerales, ¿verdad? En la madre tierra hay minerales que aceleran las reacciones positivas. Por ejemplo, el oro. El oro es uno de los minerales con mayor energía que hay y canaliza energía positiva. Otros, como la piedra Tijash, ¿verdad? O sea, la obsidiana, retrasan las reacciones negativas. Si nos ponemos a pensar en el nuevo telescopio, en el James Webb, estaba yo viendo las noticias y leyendo que tiene 18 espejos, en su espejo principal está compuesto por 18 espejos, pero están revestidos con oro, dice, con una capa de oro, o sea, sus creadores tendrán una explicación técnica, científica de las propiedades del oro, pero también desde la cosmovisión indígena maya se entiende por qué el uso del oro en esos espejos. El oro es un mineral, ya les dije, concentra muchísima energía positiva. Es como un catalizador que atrae, que conforma, agrupa energías. En el caso del telescopio, ¿me entiende? Captar agrupar esas energías del universo, ¿me entiende? Y luego con su increíble procesador de datos convertirlo en imágenes, ¿va? Entonces, hacia eso irá nuestra invocación, ¿me entiende? Para pedirle al abuelo Tijash, a los abuelos y a las abuelas, el permiso y la orientación para la reunión de hoy, la actividad de hoy, ¿verdad? Todo relacionado con nuestra cosmovisión. Y bueno, el Tijash es usado los abuelos lo usaron para sus navajas, sus cuchillos, sus puntas de lanza. Tengo de muestra una, ¿me entiende? Y tengo varias que estarán dispuestas en el altar para hacer nuestra invocación este día. Con el permiso, entonces, vamos a dirigirnos a nuestros abuelos y abuelas, pedirles a todos los presentes también que por un momento conectemos nuestro corazón, nuestro pensamiento, ¿me entiende? Con la Madre Tierra, con el universo, para que nos escuche. Gracias, abuelos y abuelas, con el permiso de ustedes, creador y formador del universo, de toda la hermosura que nos rodea. Gracias a los primeros abuelos criados, Balam Quiché, Balam Acá, Mahutá, Balam, Cajapaluna, Chomihat, Chomihat, Kishahat. Dar gracias al abuelo cargador de este año, al abuelo Belejeí, 9 que es el aire, al guardián, al abuelo que dirige este día, ¿me entiende? Que dirige nuestra existencia este día, el abuelo Junti Hash. Hagan el favor entonces de permitirnos iniciar una actividad que se ha organizado para este día, abuelos y abuelas. Permítanos entonces su atención para que acepten nuestro agradecimiento, primero por toda esa hermosura que nos rodea, permitirnos un día más de existencia para poder admirar y existir en medio de toda esta hermosura, abuelos y abuelas. Hagan el favor entonces también de aceptar nuestro permiso por la actividad que se inicia, que se realiza este día. Hagan el favor entonces, acepten nuestro pétalo de flor, nuestra candela como multa, como pago. Tal vez no es gran cosa, ¿no? Pues lo que se ofrenda, lo que se les ofrece, lo que se les da, pero hay algo muy importante, ¿no? Que es nuestra fe. Nuestra fe de que ustedes nos escuchen, de que ustedes nos atienden. Hagan el favor entonces al abuelo Tijash pedir, suplicar ese alto conocimiento que es necesario, pedir su guía, su orientación, para entender toda esa energía que nos rodea, todas esas energías que existen en el universo, en la madre tierra, que se mueven, para poder entender el porqué de cada elemento, de por qué entender las flores, la vida de las plantas, la vida de los árboles, la vida del agua, la vida de los cuerpos de agua, entender por qué se mueven los ríos, entender por qué también incluso hasta las piedras tienen ukush, tienen corazón, tienen energía, tienen mucho que ayudarnos, mucho que enseñarnos, pero algo muy importante, dirigir nuestro pensamiento para poder entender también todas esas energías, para que sirvan en nuestro desarrollo en la vida, nuestro caminar a través del tiempo y el espacio,
y dejar siempre buena huella, buen recuerdo, que sea para beneficio de los demás, no solo de nuestros hermanos y hermanas, de esos seres humanos, sino para cada elemento que nos rodea en el universo, en la Madre Tierra. Con su permiso, entonces, abuelos y abuelas, hagan el favor, pues, vamos a iniciar esta actividad, que nuestra palabra llegue hasta el lugar donde cada quien está presente. La Madre Tierra es una sola, el elemento aire es uno solo, de la fuerza, el poder del fuego sagrado, que llegue entonces nuestra petición al lugar donde cada quien está presente. Hagan el favor entonces que todos estén felices, estén contentos y al final igual nuestros corazones estén de la misma manera, todos los organizadores. Gracias entonces a todos y todas. Gracias, don Félix, por estas palabras de invocación y apertura formal de esta actividad. Inmediatamente, de acuerdo con nuestra agenda, procedemos con las palabras de Amadeo Martínez, la autoridad máxima del Consejo Indígena Centroamericano. Por favor, Amadeo, quedas en el uso de la palabra. Muchas gracias, estimado hermano Jorge Cabrera. Buenas tardes, hermanas y hermanos que están conectados en este momento a esta conferencia magistral, le voy a llamar así porque hay dos hermanos que nos van a hablar sobre la cosmovisión y conocimientos astronómicos indígenas en Centroamérica. Es muy importante también decirles de que la coordinación de este evento básicamente es Jorge quien ha estado ahí al frente. Gracias, Jorge, del Sistema de Integración Centroamericano, la Universidad Autónoma de Honduras también, y nosotros como Consejo Indígena de Centroamérica, SICA. Un saludo también a Javier, que es jefe del Departamento de Arqueoastronomía y Astronomía Cultural de la Universidad Autónoma de Honduras. Él es uno de los panelistas. A nuestro hermano Carlos Baxín, con larga trayectoria también y ya lo oirán ustedes, con una vasta experiencia en los conocimientos indígenas también, y la cosmovisión misma. Y gracias también, hermano Félix, por darnos ese aliento espiritual que siempre lo haces al inicio de cada actividad que nosotros tenemos. Esta conferencia se suma importancia, ya que nos pondrá en contexto la cosmovisión indígena comunitaria y los conocimientos astronómicos puestos en práctica por nuestros abuelas y abuelos. La cosmovisión indígena tiene una clara relación con la naturaleza y el ambiente, el territorio, y símbolo en un factor fundamental, que tiene como uno de sus rasgos característicos el orientarnos a nosotros, pues, y al respetar lo que es los recursos naturales, nuestros hermanos, como bien lo decía Carlos hace un momento, para algunos las piedras, los árboles no tienen vida, para los pueblos indígenas sí tienen vida. Entonces, esa relación armónica que existe y el equilibrio mismo que nosotros los pueblos indígenas ejercemos, esa es nuestra cosmovisión, pues, y tratamos de siempre ponerlo en práctica. Claro, que con estas situaciones que estamos viviendo de voracidad, del capitalismo y del sistema mismo en cada uno de nuestros países, se nos hace cada día más difícil la defensa de estos territorios, pero más sin embargo, como pueblos indígenas ahí estamos construyendo, siempre estamos buscando la forma como nuestros hijos, nuestros nietos siguen pues aportando y defendiendo estos recursos. Hemos visto también que a nivel de toda la región, no solamente de Centroamérica, sino que Latinoamérica y el mundo, muchos hermanos y hermanas también son víctimas de persecución, asesinato,
por la defensa de esto mismo. Y ya lo ven, pues es la cosmovisión, pues no es algo aislado, sino que es parte propia de nosotros los pueblos indígenas, ¿verdad? De la defensa misma de esto. Vemos también la madre tierra para nosotros, los pueblos indígenas, es sagrada, pues ella nos alimenta y le da vida también a los otros seres vivos, ¿verdad? Que la conformamos, pues. Desde nuestra cosmovisión, la madre tierra es un ser vivo también. Y tanto tienen derechos nosotros, también la madre tierra tiene derechos también. Por eso la necesidad de protegerla. Cada día a veces uno se queda corto en el aspecto de que nosotros los pueblos indígenas, por un lado defendiéndola, pero por otro lado se está dando, hemos visto casos, por eso me quedé así, porque la situación que se está dando en algunas comunidades de Guatemala, ¿verdad? Donde el despojo, ¿verdad? De nuestras hermanas y hermanos, ¿verdad? Que están siendo víctimas, ¿verdad? Y así mismo también en La Mosquitia, otros lugares, ¿verdad? De Centroamérica, por la misma situación, ¿verdad? De que vemos nosotros a la madre tierra no no como algo que vamos a vender, comercializarla, como lo ve el occidental, sino que nosotros lo vemos como alguien que, como decía, nos da vida. Esta cosmovisión permite apreciar la realidad y se convierte en un filtro a través del cual se observa la existencia de la vida y todo el universo, el mundo y la vida humana. También vamos a hablar en esta conferencia, como les decía, sobre la astronomía, que es la ciencia que estudia los cuerpos celestes del universo, incluidos las estrellas, los planetas, sus satélites, la naturaleza, los asteroides, los cometas, los meteoritos y la materia y bueno, a nivel de todo lo que decía ahí el Tata Félix, bueno, lo que es el universo mismo. Bueno. Entre los hallazgos obtenidos destaca el profundo conocimiento astronómico que nuestros abuelas y abuelos siempre han tenido. Eso ha marcado muchas veces pues, la vida misma de los pueblos indígenas en cuanto a cómo direccionar los cultivos, cuándo cultivar, cuándo no cultivar, cuándo va a haber lluvias fuertes, cuándo vamos a tener sequía. Eso es parte también de que los abuelos y abuelas se ponían a veces a meditar y son ellos, pues los sabios, los que nos decían, mire, esto es lo que va a pasar, ¿verdad? Esto es lo que viene, ¿verdad? Con sus ceremonias también, ¿verdad? Como lo hace el Tata Félix, ¿verdad? Eso nos demostraba a nosotros que el conocimiento que se ha tenido de la astronomía desde nuestra existencia, pues como pueblos indígenas. Y esto surgió, y nuestros abuelos y abuelas las abuelas lo vivieron por la necesidad de predecir esos fenómenos importantes en la vida de los seres humanos, tales como la recogida y siembra de las cosechas y las predicciones astrológicas sobre el futuro. Los conocimientos han sido revelados mediante el discurso oral de los pueblos indígenas a partir de una lógica propia de construcción de conocimientos que permite dar significados a los elementos culturales propios y a los ajenos desde la modalidad de apropiación cultural. Para los pueblos indígenas, el sol es el padre mayor de la naturaleza, es el hombre, el centro del mundo, es como muchos dicen que nosotros adorábamos a varios dioses, no, es parte de la existencia misma del creador. La luna, que es la mujer, la compañera única del sol y cuya función es orientar las siembras y darle fertilidad a la mujer en el embarazo. Todo esto conjunto de elementos que les he dicho, lo podemos nosotros ver que es amplia la cosmovisión y los conocimientos que nuestros abuelos y abuelas han tenido, pues, para poder nosotros direccionar lo que es y fortalecer nuestra misma identidad. Por eso, esta conferencia es de suma importancia, porque nos va a dar
elementos para seguir construyendo, para seguir fortaleciendo todo aquello, identidad cultural en cada uno de los pueblos indígenas a nivel de Centroamérica. Así es que muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros y darnos esas cátedras que van a ustedes impartir este día. Así es que abrazos a nuestras hermanas y hermanos y gracias por acompañarnos en esta conversatorio. Gracias, Amadeo, por tus palabras. Como ustedes saben, el equipo de la Secretaría General del SICA ha venido desarrollando una serie de actividades que tienen que ver con temas espaciales a través de los acuerdos con la NASA, con Copérnicus. Ahora estamos entrando también con Galileo, que son los dos programas de la Unión Europea para el manejo de información satelital. Pero como lo hemos conversado tanto con grupos de jóvenes como la Red Aeroespacial Centroamericana, con el mismo Consejo Indígena Centroamericano, con académicos, todo esto va más allá, tiene más de una razón de manejar información para cómo saber cuidar nuestro planeta, también tiene un sentido y una dimensión mayor. Y para la región que habitamos, ese sentido es como recuperar y refortalecer de nuevo la visión de los pueblos antiguos que habitaron Mesoamérica en relación a este conocimiento. Todos los grupos humanos que hemos existido en la Tierra tenemos una cosmovisión. El problema ha sido que esa cosmovisión se ha alejado realmente de nuestra razón de ser en el cuidado de la madre naturaleza. Es por eso que tenemos el cambio climático y el deterioro general de la naturaleza con la contaminación, por esa falta de entendimiento y de respeto que existe dentro de la cosmovisión de los pueblos originarios y en este caso particular de los descendientes de la civilización maya que aún conservan estos conocimientos. Entonces, ese es el sentido y el interés de esta plática. Hace no mucho tiempo, en el 2012, se celebró el Oxlajú Bactún, que es una marca importante en la cuenta larga calendárica que implica como el inicio de un proceso de renovación de esa visión que el materialismo, como bien ha dicho Amadeo, nos ha llevado a desligarnos, a desvincularnos de nuestra relación de la Tierra y de nuestra relación con el cosmos. Leonardo Boff, al que yo admiro mucho, él lo llama como el resurgimiento de la nosfera, es decir, una nueva forma de conocimiento y de nuestro entendimiento sobre el valor que implica la relación con la naturaleza y el cosmos, que son parte de un solo ser, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, ese es el objetivo y el sentido por lo que organizamos esta conferencia, para fortalecer esa idea, que es una idea transformadora del mundo, como lo conocemos actualmente. Como también ya dijo Amadeo, vamos a tener dos presentaciones que son el telar de fondo de esta conferencia. La primera enfocada a cosmovisión por Carlos Batzin, quien también fue ministro de Cultura en Guatemala, y por el doctor Javier Mejuto, que tiene especialidad en todos los temas de arqueoastronomía. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndoles a todos su presencia y su atención, en particular a nuestros dos panelistas, y también agradeciendo a Ramiro Batzin, que va a conducir la parte de comentarios, preguntas y respuestas al final de la segunda intervención que corresponde a Javier Mejuto. Le dejo el uso de la palabra a nuestro amigo Carlos Batzin
para el tema de cosmovisión. Carlos, quedas en el uso de la palabra. Tu micrófono, Carlos. Sí, ya lo activé. Muy buenas tardes, o como decimos acá en mi pueblo, Xcabeje, Guanogel, Utziwuch, Roj, Yokikot, Ruma, Yoko, Camin, Huechik, Chupan, Ka, Tzijonik, Chirij, Ka, Tinamit, Chirij, Ka, Nojibal, Jari, Ajanila, Utzche, Chacasamaj. Pues realmente manifestaba que estoy contento, alegre de volver a poder compartir un poco algunos de los conocimientos que hemos aprendido en nuestras comunidades, con nuestros abuelos, pero también con autoridades como las del SICA. En este caso me refiero al arquitecto Cabrera, quien muy amablemente en todos los años que nos conocemos, pues ha tratado de orientar esas sus experiencias, su trabajo hacia la construcción de un mundo más equilibrado, de un mundo con mayor justicia social. Y esto significa que dentro de las distintas culturas que habemos en Centroamérica, para este caso, pues hay distintas opciones alternativas para solucionar esos problemas que nos aquejan. Y si las distintas propuestas que existen se toman en cuenta, pues yo creo que la tarea de resolver nuestros problemas va a ser mucho mejor. Y como dicen nuestras comunidades, vamos a resolver nuestros problemas con alegría, que es uno de los principios cosmogónicos que manifestamos particularmente los mayas en Guatemala para discutir y ponernos de acuerdo. Hablar del tema de la cosmovisión y de la astronomía, en este caso, es algo apasionante. Y le digo apasionante porque nos lleva a tratar de entender eso que muchas veces lo vemos como complejo de una manera sencilla. La sencillez es parte de uno de los principios que nosotros ponemos en práctica para que esa transmisión de conocimiento, para que esa transmisión oral pues se pueda seguir desarrollando en el futuro, tan como se ha venido haciendo en el pasado. Entrando ya en materia de lo que me pidieron y que he tratado de hacer un resumen muy breve porque el tiempo que tenemos para ello es corto, voy a proceder a hablar lo que realmente los mayas, en este caso en Guatemala, pero también los indígenas, y me atrevo a decir que los indígenas del continente americano o latinoamericano más bien, pues entendemos por lo que es cosmovisión. Yo he preparado una presentación que se las voy a poner en estos momentos para que podamos... perdón, no es esto. Aquí estamos. ¿Puede volver a compartir la pantalla, estimado Carlos? Eso voy a hacer. Todavía no lo encuentro. Aquí estamos. Bueno, realmente yo le he denominado, como nosotros llamamos a estos pensamientos que se han derivado desde tiempos inmemorables, como Ruche Samaj. Ruche Samaj le denominamos nosotros a esa filosofía, a esa ciencia, a ese conocimiento de la tecnología, de las formas productivas, de la estructura social, del ejercicio de la autoridad, en fin, de todas esas ideas que tenemos sobre nuestra vida y sobre lo que cotidianamente realizamos.
Ushe Samaj no es otra cosa que la raíz de nuestro trabajo. Es el punto de partida desde donde planteamos nuestros pensamientos, desde donde planteamos nuestras propuestas, y realmente el Ushe Samaj, o la raíz de nuestro trabajo, es particularmente eso a lo que ahora le llamamos cosmovisión. Yo quiero inicialmente hablar un poco sobre el término de la cosmovisión que ya Amadeo, Jorge y Félix hacían referencia, y que es una palabra que se compone de dos términos. Cosmovisión viene de cosmos, que en griego significa universo o mundo, y visión del término latino, que es cómo vemos el entorno. O sea que la cosmovisión es nuestra forma de ver el mundo entendido como el universo. Dentro de esta visión del mundo se conjugan una serie de estadios, como nuestras perspectivas que tenemos a futura, los conceptos que están dentro de nuestra razón, dentro de nuestro pensamiento, las creencias, o más bien nuestra espiritualidad, de esa forma en que nosotros le damos prioridad a un supremo, un creador, a un formador, en el caso del pensamiento maya, esas imágenes que tenemos del entorno, del mundo, los pensamientos, prácticamente es de estos acepciones son el fundamento de la representación mental que una persona se va formando prácticamente, que de alguna manera se van estas situaciones conformando a través de una cultura. Así es como se forma una cultura, así es como se forma el conocimiento de una familia, una comunidad, de una persona, y que hacen referencia a la realidad. En pocas palabras, esto que les estoy diciendo constituyen el marco de referencia para interpretar la realidad. Esta representación del mundo responde a conceptos particulares en el que se insertamos como personas. La cosmovisión, en pocas palabras, va a responder a un espacio y un tiempo específico. Es importante decir que la cosmovisión no es estática, sino por el contrario, es cambiante, es evolutiva. Yo me pongo a pensar que los mayas de la antigüedad, aquellos que empezaron a domesticar el maíz, pues seguramente tenían otro tipo de cosmovisión al que tenemos nosotros, pero que no es distinto, sino que simplemente ha venido cambiando con el paso del tiempo, con el paso de las distintas etapas. Seguramente por las investigaciones que se han desarrollado, por los escritos que tenemos en los códices, vemos que la cosmovisión precolombina es distinta a la visión de un maya que vivió la colonia y a los mayas contemporáneos que estamos en la actualidad. Pero que los principios son los mismos, y eso nos hace referencia a que ahora vamos a las comunidades y encontramos muchos elementos comunes que hacen referencia a esa cosmovisión antigua y a la cosmovisión actual de los mayas en estos momentos. Ya lo decía Amadeo, que en este caso, por ejemplo, el maíz, que la milpa particularmente, es muy importante para nosotros, porque ha sido una forma, un sistema agrícola, agroproductivo, que nos ha venido permitiendo fortalecer la identidad, recrear la cosmovisión, y en estos momentos la existencia del sistema de la milpa hace referencia a la organización, a la política, a las situaciones sociales, a la espiritualidad que los mayas compartimos. Pero en pocas palabras, entonces, la cosmovisión
es esa forma en que vemos el origen de la vida, la estructuración del universo y también la forma en que venimos generando nuestras ideas hasta el momento, no solo de lo que se ha realizado, de lo que estamos haciendo, sino que las perspectivas de vida, de desarrollo que tenemos hacia el futuro. Con esto podríamos pasar a explicar un poco lo que entendemos por la cosmovisión maya. En primer lugar, cuando hablamos de cosmovisión, ya nos dimos cuenta que vienen de términos ajenos a nuestro idioma, pero que en cachiquel particularmente, igual que en otros de los idiomas mayas que hablamos en Guatemala, pues se dice el Nimabal-Kush, o sea, esa es lo que entendemos por espiritualidad, lo que entendemos por el origen de la vida. Y el Nimabal Kush es el que se habla al interior de los consejos comunitarios, de esas reuniones, cuando se practica una ceremonia, de esas reflexiones que se generan cuando hay un espacio de tiempo, como al final del Guayeb, del año Ab, que está el mes Guayeb, que son 5 días para reflexionar, donde se generan ofrendas y se habla de lo que pasó y de lo que vendrá en el futuro. Es el Nimabal Kush o cosmovisión, para tenerlo claro entre los que solo hablamos español, es de que realmente hay una presencia viva de estas discusiones de la cosmovisión dentro de las comunidades. Yo he visto con mucha pena algunas discusiones donde se refieren a nuestro pensamiento sobre la vida, sobre nuestra filosofía, sobre nuestra ciencia, nuestra tecnología, sobre este conocimiento tradicional, como le llaman, como algo muy primitivo, como algo muy popular. Pero de alguna manera tenemos que entender que hemos vivido algunas etapas donde ha habido persecución, ha habido una serie de etapas difíciles para la reproducción, para la recreación de este conocimiento. Tenemos que entender que llegó un momento en que toda nuestra élite, que toda nuestra intelectualidad, que todos nuestros guías, nuestros líderes fueron eliminados y que los agricultores que quedaron de alguna manera vinieron reproduciendo ese pensamiento, ese conocimiento desde lo que sabían, y lo que sabían era hacer agricultura, comercio, artesanías, en fin, una serie de situaciones, pero no perdieron esa situación del entendimiento de la creación. Y ahora he hablado con mucha gente que dice que tenemos que hacer más investigación, que tenemos que hacer más arqueología, más etnología, etcétera, etcétera, para descubrir el verdadero pensamiento maya. Cuando los abuelos dicen que como la cultura es viva, que como un pueblo va desarrollándose y va cambiando con el paso del tiempo, es importante hacer investigación sobre esas cosas del pasado, ese conocimiento del pasado, pero creo que es más importante construir ese conocimiento futuro, poner en práctica las cosas que nuestros abuelos nos han dejado dicho, y eso es hacer una cultura nueva, una cultura cambiante, con nuevos brillos, con mucha potencialidad para el futuro. Entonces, no estoy menospreciando lo que los investigadores están haciendo. Sin embargo, en la comunidad hay un claro conocimiento de que tenemos que seguir construyendo el futuro, que ese conocimiento maya, si bien no está de una manera sistematizada para que el mundo lo entienda en estos momentos, eso está en la retórica de nuestras comunidades y es algo que se tiene que construir a futuro. Dentro de la cosmovisión maya, nosotros
Podemos decir que la experiencia de la vida se forma a partir de los valores y representaciones del entorno en el cual nos desenvolvemos. Este entorno hace referencia, como ya les decía, al individuo, a la familia, a la comunidad y a la cultura. O sea que estos son elementos fundamentales para la recreación y el fortalecimiento de un pensamiento, el pensamiento de la cosmovisión. Esta cosmovisión nos da el entendimiento sobre el origen de la vida, sobre el universo, cómo se estructura el universo, cómo se desarrolla el comportamiento de la naturaleza. Y esto se puede decir porque en estos momentos aún encontramos una gran cantidad de hermanos, particularmente adultos mayores, que en su experiencia de vida han aprendido a entender a través de una relación equilibrada y armónica con la naturaleza del universo, cómo son las situaciones del ambiente, del clima, cuando estamos en peligro, cuando hay situaciones prósperas para nuestro pueblo. Y todo este tipo de cosas lo hacen a través de la observación de los astros, de los insectos, de los árboles. Decía un anciano en Yepocapa en una ocasión, lo que pasa es que ustedes ya no saben cómo se comporta la naturaleza, cómo son los fenómenos que ahora le llamamos sobrenaturales, porque han perdido esta comunicación con la naturaleza. Y se hacía él referencia a un árbol que para él era mucho más grande que él y que de alguna manera ese árbol le hablaba para decirle cómo iba a ser el nuevo ciclo dentro de cada año que transcurría, a través de qué lado botaba las hojas, por dónde daban sus frutos, en qué época pues empezaba a sentir alegría, decía él, que era cuando venían los frutos, y en fin, una serie de situaciones que él había aprendido a observar a la naturaleza para definir el comportamiento del clima. La cosmovisión maya también nos permite definir el sistema productivo. Nosotros tenemos un sistema productivo particularmente agrícola y artesanal en estos momentos que se le ha denominado pues una economía de supervivencia y que de alguna manera pues nos ha permitido poner en práctica una serie de situaciones para el mantenimiento de la vida, para el mantenimiento de esa alegría, para el mantenimiento de esa solución de las penas que nos aquejan y que de alguna manera también esa cosmovisión nos ha determinado la forma en que se debe de hacer el ejercicio de la autoridad. El ejercicio de la autoridad nos referimos a cómo los líderes comunitarios, a cómo las autoridades comunitarias deben de conducir a nuestras comunidades. También la cosmovisión nos ha permitido estructurar un sistema de organización en donde hay muchas situaciones que se comparten en relación al comportamiento del universo, de esos, de las estrellas, de los planetas, del sol, de la luna. Son situaciones que van determinando nuestra estructura social, nuestro sistema productivo, nuestra forma de hacer política o el ejercicio de la autoridad, también nuestro sistema de creencias, esa espiritualidad que de alguna manera es fundamentada en principios básicos del inicio de la vida, la reciprocidad, la solidaridad, que tiene mucho que ver con la identidad y que de alguna manera es parte de esa espiritualidad que nosotros desarrollamos. También la cosmovisión ha generado una serie de situaciones como el arte, la literatura, la danza, todo eso
que ha permitido a nuestro pueblo expresar de una manera bien concreta lo que piensa y eso del origen de la vida. La cosmovisión, entonces, podemos decir que son representaciones que explican el funcionamiento del mundo y determinado en relación a la forma de relacionarse con el mundo. Yo podría hacer un resumen acá de la cosmovisión maya, que podríamos decir que es la sistematización del conocimiento en abstracciones hechas en relación con el universo, la tierra, con la naturaleza y el hombre. Hay un principio que está muy vigente en nuestras comunidades, que se dice que para que haya equilibrio y haya muy buena armonía en nuestra vida, se debe de tener una buena relación entre naturaleza, entre universo y la humanidad. O sea, esto es algo básico para mantener el bienestar. Si de la cosmovisión que ya hablamos, nos vamos a una parte muy mínima del texto del Popol Vuh, vamos a ver que nos dice que sobre el origen de que en un principio no había nada, solo el cielo existía, solamente las tinieblas, la oscuridad, el silencio, solo estaban las fuerzas creadoras y constructoras. Entonces vino la palabra, se reunieron, celebraron consejo, meditación, pensaron, se comprendieron y unieron sus palabras y sus pensamientos. Este es un texto que encontramos en las primeras páginas del Popol Vuh, que es uno de los textos, o el único texto, podríamos decir, que explica el tema de la cosmovisión maya. Pero es una situación en donde encontramos una serie de conceptos que nos van dando la guía, ese origen de la vida. En primer lugar, podemos ver que dentro de esto que yo he copiado acá, he sacado algunos conceptos, como el de obscuridad, como sinónimo de inmovilidad, de inexistencia, de vida. Silencio. Y que el silencio aquí lo podemos interpretar como un escenario para la creación. El cielo dentro de nuestra cosmovisión es el Kaj. Nosotros hablamos del Rokush Kaj, o sea, el corazón del universo, y que realmente hace referencia a todo el espacio, a todo lo que nos imaginamos como universo, la creación, que es una construcción colectiva, en este caso, de toda forma de vida. Aquí, si vemos, yo anoté abajo serpiente emplumada, porque dice que dentro de ese vacío, dentro de esa oscuridad, surge el primer impulso de vida. Y es cuando esa primera explosión, como se denomina dentro de la física cuántica, el Big Bang, empieza lo que es la luz,
el sonido y el movimiento. Junrakan, Chipikakulja, Irashakakulja, es como lo menciona el Popol Vuh. Y son tres situaciones distintas en una sola, que se manifiestan para mí en lo que es cuando cae un rayo. Un rayo empieza con luz, genera sonido y también movimiento. Eso es como el primer impulso de vida y de ahí es donde nosotros hacemos referencia a Kukulcán, o sea, esa serpiente emplumada. También encontramos aquí conceptos como el de reunión, que hace referencia a todo lo colectivo, a todo lo comunitario, al pensamiento y entendimiento, porque hay que tener razón, hay que entender, pero ese entendimiento, dicen nuestros abuelos también, que no solo debe de generarse desde el pensamiento, desde la razón, el entendimiento debe ser complementario con los sentimientos, con las emociones, con eso que se siente en el pecho, que más adelantito vamos a ver lo que significa la palabra. La unidad es otro término que se hace referencia aquí y que es importante porque, si bien es cierto, la vida es diversa, el universo, todo lo que existe es diverso, pero todo viene de un solo origen y eso hace referencia a la unidad. Es la palabra es esa fuerza creadora, nos dice aquí, y que en esta siguiente diapositiva vamos a ver lo que nosotros llamamos como el tzij. El tzij no es otra cosa que la palabra, que el lenguaje, que esa forma en que nos comunicamos. Tatzij decimos nosotros. Tatzij es la forma en que hablamos, la forma en que nos comunicamos. Rutzijol es transmitir la palabra, transmitir una noticia, transmitir una situación determinada hacia otras personas en distintos momentos del tiempo. Entonces, el tzij no es otra situación distinta a la palabra y es uno de los principios fundamentales que constituye un valor muy fuerte para el tema de la cosmovisión. Y aquí vemos que entendemos que la palabra no es la voz que se dice y se oye, ese tzij es mucho más que esa voz, que eso que decimos y que sale de nuestros labios. La palabra es energía cósmica. O también podríamos llamar que la palabra es un espíritu creador que las tinieblas del tiempo generó su conciencia y de esa conciencia nació la palabra. O sea, en principio vimos que dice el Popol Vuh que todo estaba en tinieblos, pero hubo una fuerza creadora. Y esa fuerza creadora, que seguramente se le menciona como Tepeu y Cucumats, fueron los que se juntaron, los que unieron sus pensamientos y que así nació la vida. O sea, la palabra es la que generó como espíritu creador el primer impulso de la vida. Y por eso es que toda palabra dentro de nuestros pueblos tiene mucho significado, tiene mucho valor. Vale más la palabra que lo escrito. Dicen algunos abogados que son indígenas y que practican la cosmovisión. Dicen los abuelos que nuestra palabra debe ser sentido dentro de lo más profundo de nuestro pecho, seguramente desde el centro del corazón, para que sea la imagen de la energía cósmica que hizo posible el primer impulso de vida, de la materia y de la acción, o sea, de todo lo que ha existido, de todo lo que existe hoy en día y de todo lo que existirá. Dense cuenta entonces que la palabra ha tenido mucho valor. Hace poco estaba leyendo un texto de un gran amigo, que es Gustavo Porras Castejón, y él cuenta una anécdota que no entendía
un indígena del Quiché que en cierta ocasión llegó a buscar a su abuelo y que le dijo que iba a pagar una deuda. Pero esa deuda, si yo ni te conozco, le dijeron al hermano indígena. Y él dijo que no, él no había contraído la deuda, que había sido el papá de su papá, pero que al morir tanto el abuelo como el papá, le había recomendado que por favor cumpliera su palabra. Y él muchos años después llegó a buscar con el que habían contratado la deuda y entonces le dio valor a su palabra. Así es como se dice. Y entonces ahí entendió mucho, escribe nuestro amigo, el Sholom Porras, como le decimos, que entendió realmente lo que significa el valor de la palabra. Cuando vino la palabra, se dice que no vino sola. Eso es parte de la cosmovisión. Vino acompañada de un eco en el espacio y el tiempo. Y la palabra y su eco crearon todas las cosas, desde las más mínimas hasta las cosas más infinitas del universo. O sea que la palabra es el que le dio origen a ese primer impulso de vida. Y en el tiempo se creó una estrella o las estrellas, se crearon los insectos, se creó el hombre. Y se sabe porque se ha visto que los tres seres, estrella, insectos y hombre, tienen luz proveniente de la emanación de la energía cósmica. O sea, aquí se está haciendo referencia a tres situaciones distintas: una estrella del universo, del cosmos, un hombre y tal vez algo que a veces no le damos significancia, un insecto, pero un árbol, una piedra, un animal, todo lo que tiene vida viene de la emanación de esa energía cósmica, de esa palabra. Como el tiempo avanza, voy a tratar de ir terminando. Dentro de ese entendimiento de la palabra, también podemos ir relacionando todo lo que nosotros entendemos como el Chol Ej, o sea, el calendario sagrado que rige la vida del hombre. Y el Chol Ej tiene 20 nahuales. Dentro de los nahuales está el nahual E, o Ej, como decimos en Cachiquel. Aquí en las dos figuras que tengo del lado derecho, podemos ver la imagen de esa. Perdimos tu audio, Carlos. Unides, ¿me escuchaste? Que creo que perdimos el audio. Es correcto, puede considerar siguiente punto de agenda mientras se incorpora nuevamente don Carlos. De acuerdo. Bueno, entendemos que ya estaba casi por finalizar la presentación de Carlos Barcín, interesantísimo. Vamos a compartirla también de acuerdo a la lista de los correos que tenemos. Y dale, Carlitos, todavía para que concluyas. Pero bueno, era cuestión de señal, te digo. Sí. Entonces, hacía referencia a estas imágenes donde hay un diente. Ej significa diente y E significa camino. Entonces, este nahual, dicen los guías espirituales, que es energía cósmica, que es comunicación, que es acción, que es camino, que es distancia, que es meta. Y por eso es que hace referencia al origen, porque esa energía cósmica, ese camino
que dio inicio con el primer impulso y que ha llegado hasta nuestros momentos, se representa por el nahual E, y que hace referencia también a la palabra. En la boca tenemos esa cualidad de poder expresar lo que decimos con nuestro lenguaje, pero también es el punto de ingreso al interior del cuerpo, de todos nuestros alimentos, de todo lo que nos mantiene vivos, de ese relacionamiento que tenemos también con la naturaleza a través de la alimentación. Entonces, el tiempo dentro de el inicio de ese primer impulso hasta nuestro momento y seguramente hasta el futuro es lo que se denomina como tiempo. Ese tiempo, a diferencia del concepto occidental, nosotros tenemos un concepto del tiempo que es cíclico. Y el Popol Vuh mismo lo dice en una de sus, en una parte, que todo lo que ahora es, ayer, mañana ya no será, porque escrito está que lo que ayer fue, mañana volverá a ser. Entonces es un juego de palabras que nos está diciendo que en el pasado hubo una situación distinta a la que estamos viviendo ahora, pero como el tiempo es cíclico, en el futuro, eso que ayer vivimos nuevamente se volverá a repetir. No en la misma dimensión, no en el mismo momento, porque el tiempo es cíclico, pero que de alguna manera en ese círculo con un grado o gradual, se va a repetir lo que ha pasado en el futuro. Entonces nos dicen los abuelos que el que camina, dicen ellos, el caminante enseña y aprende, el caminante comunica, el caminante facilita relaciones. Entonces el hace referencia se dicen que los ajbej son esos caminantes que de alguna manera van transmitiendo el conocimiento, no solo en el espacio, sino también en el tiempo. ¿Cómo se hace caminante en el espacio? Es cuando uno va de un lugar al otro. Y en el tiempo es cuando aprende y transmite ese conocimiento, aprende de las generaciones pasadas y las transmite a las futuras generaciones. Para hablar un poquito sobre algo que es muy a veces complejo de entender, pero es bastante sencillo, el espacio y el tiempo. El espacio existe a partir de que el vacío toma forma, o sea, el Popol Vuh nos dice que en un principio todo estaba vacío, que todo era oscuro, pero la palabra, ese primer impulso de vida que se generó, se formó la materia. O sea que la energía cobró vida y se constituyó en materia, parte, ¿verdad? Y ahí es donde empezó el espacio. En nuestra cosmovisión, el espacio no es otra cosa que el universo, donde hay 4 puntos cardinales que al ponerlo en referencia a las dimensiones, pues aparece la cuatridimensionalidad de toda materia. Esa cuatridimensionalidad que solo se menciona ahora a través de la física cuántica, pero que nuestros abuelos entendían muy bien ese tipo de situaciones. Y el tiempo existe a partir del movimiento. Ahí es donde hablaba yo del Nahual E, que es movimiento, que a partir de que la acción es donde empieza la situación del tiempo. Entonces el espacio es el universo y el tiempo es nuestra existencia. Esa existencia que es acción. Esas dos situaciones son muy importantes dentro del destino del hombre. Hablamos del Ijalashik, su Huachoej, decimos a veces aquí, que es el día del nacimiento de un ser humano. Y los abuelos dicen que ese nacimiento se constituye a partir de la unión de 2 energías. Una energía es esa
que viene del primer impulso, la energía creadora del universo, cuando se une con la energía terrenal, que es el nahual del hombre, ahí es cuando empieza la existencia de un ser humano. Y es energía creadora entonces, que es lo que entendemos por espíritu, algunos le conocen como el alma, es que cuando nuestra vida llega a su final, cuando llegamos al momento de la muerte, esa energía, ese espíritu nuevamente se incorpora a esa energía creadora que es el origen de la vida. El espacio y el tiempo, yo los podría catalogar como conceptos que no son primarios, sino son conceptos derivados de esa creación y que existen a partir de la existencia de la vida, de la luz y del movimiento. O sea, lo que se llama aquí como Kukumats, como Kukan, que es la luz, el sonido y el movimiento. Su existencia depende de la interrelación de sucesos generados desde el primer impulso de vida hasta nuestro momento. En conclusión, yo podría decir, y gracias por escuchar, creo que muchas cosas van a quedar en el tintero, que sería bueno revisar alguna bibliografía. Hay un libro de un hermano, es un médico que se llama La Dimensión Cero, y que es un libro que hace referencia a muchas de las situaciones muy bien explicadas, muy bien sistematizadas, y que Eric Espinosa explica sobre esto que yo les estoy diciendo. Con respecto al trabajo, Hasamaj, al trabajo que tenemos hacia futuro, al trabajo el SICA con S y SICA con C, el Sistema de Integración Centroamericano y el Consejo Indígena de Centroamérica, así como cualquier comunidad que quiera construir desarrollo hacia futuro dentro de toda la problemática que tenemos ahora, es de entender que toda iniciativa, toda acción, toda perspectiva de trabajo debe desarrollarse dentro de la dinámica del principio de la vida, del espacio y del tiempo. O sea, esos principios a que yo he hecho referencia. El estudio y conocimiento de nosotros mismos, de nuestro entorno y de todo el universo no debe estar limitado. Por el contrario, es parte de nuestra evolución y crecimiento intelectual. Solamente que no se debe de alterar los principios que rompan con el equilibrio y la armonía en nuestras relaciones, hombre, naturaleza y universo, porque esto es generar malestar. Muchos han hablado de que no hay que ir a la Luna, que no hay que ir a Marte, que no hay que proceder a una serie de situaciones. Sin embargo, yo creo que es parte de la ampliación de conocimiento que debemos generar siempre entre el equilibrio y la armonía, al no generar desorden dentro de todos los elementos de la naturaleza. ¿Cómo integrar ciencia moderna y cosmovisión? La respuesta hay que construirla, pero es una tarea que requiere eliminación de prejuicios y espíritu creativo, porque debe ser producto de una comunidad. Muchas veces la interculturalidad, lo indígena, lo rural, se ve de manera despectiva. Y sabemos que esto no va a cambiar porque lo hemos intentado durante muchos años. Tiene que pasar algo inédito para que este tipo de situaciones cambien. Nuestras autoridades políticas, nuestros gobernantes, nuestros candidatos, nuestros mismos amigos que muchas veces nos han ayudado a caminar, tienen ciertos reflejos, partes dentro de su actuación de discriminación, de paternalismo, y eso es lo que muchas veces nos sigue haciendo daño porque no permite una construcción colectiva. Dice un abuelo, y me gustó mucho, por eso lo menciono aquí, que todo esto que yo les digo, pocos lo saben y casi a ninguno le interesa, pero he dicho que aquel que lo anhela y lucha por hacerlo realidad debe de sentirse dichoso. Muchas gracias por escucharme, y si hay alguna duda, pues estamos en la mejor disposición de responder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Interesantísima realmente la presentación.
y de mucha profundidad. Nos han pedido también si es posible que la podamos compartir, o sea, cuando no podás nos la envías, así la compartimos si esa es tu decisión, pero te agradecemos esa interesantísima presentación que, insisto, es de mucha profundidad y requiere estudio, ¿verdad? Pasamos inmediatamente con el doctor Javier Mejuto, quien nos compartirá un poco sobre ese conocimiento en Mesoamérica, el trazo que han dejado en el tiempo las civilizaciones antiguas de Mesoamérica en relación a ese conocimiento. Entonces, por favor, Javier. Bueno, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera obviamente hablar un poquito y agradecer un poquito la invitación que me han hecho. Es, tanto el SICA con C como con S. Es un honor estar con el Consejo Indígena Centroamericano y también agradecer a compañero y amigo pues Jorge Cabrera, que siempre ha mostrado un interés enorme y un gran apoyo para esas temáticas de conocimiento indígena centroamericano y en particular el conocimiento astronómico centroamericano. Lo primero que podríamos hacer, porque también decía Jorge también que hemos ido trayendo, yo he participado en una de ellas, tengo la suerte de participar en una charla del futuro espacial centroamericano. Y siempre se dice, ¿verdad?, que para entender el presente hay que conocer el pasado. Yo creo que incluso se puede ir más lejos y para poder tener un futuro, efectivamente tenemos que conocer el pasado. Y yo a veces, en mi experiencia, podemos discutirlo si quieren, pero en mi experiencia yo creo que la prehistoria y la protohistoria centroamericana realmente es muy desconocida por diversos factores. Entonces, realmente yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo consciente entre todos. También lo ha apuntado el compañero Carlos, ¿verdad? Y también Félix en su invocación, también gracias Félix, justamente en ese sentido, ¿verdad? Y yo creo que con esto intento que haya unas pinceladas para ahondar más en este pasado centroamericano y también para quizás poner una semilla para que interese más a las personas que nos están viendo y se interesen más por estos temas y por aprender más de estos temas, ¿verdad? Para empezar, como decía, pueden preguntarse ¿por qué astronomía y no otra disciplina? ¿O para qué sirve la astronomía, ¿no? Realmente esas preguntas son muy lícitas. Algunas de ellas también indican que nuestra sociedad occidental o occidentalizada pues, se aparta cada vez más de la naturaleza, ¿verdad? Como decían los compañeros, ¿verdad? Y la astronomía la vemos como algo ocioso, algo que podemos ver el cielo cuando nos apetezca, cuando estemos relajados, con amigos, con nuestra pareja, nosotros solos también, maravillándonos del espacio celeste, ¿verdad? Pero hay mucho más allá de la astronomía, o mejor dicho, porque es un concepto, es una palabra y un concepto occidental, pero la observación con mayúsculas, la observación consciente y metódica del espacio celeste va mucho más allá. Lo explicaba muy bien Carlos antes, que el espacio celeste es un espejo en que las culturas, todas las culturas se han mirado en algún momento, y el reflejo les ha llevado a desarrollar su sistema social, su sistema productivo, su sistema de creencias y, en definitiva, su sistema de conocimiento, ¿no? Y eso lo podemos rastrear en prácticamente todas las culturas. Todas las culturas tienen de una u otra manera un estudio, un conocimiento profundo del espacio que les rodea. Y ese espacio incluye efectivamente el espacio celeste, ¿verdad? En Centroamérica y en Mesoamérica podemos identificar en estos esfuerzos de observación del cielo en al menos 3 tipos de observatorios que llamaríamos hoy en día. Hay un tipo de observatorio más parecido al occidental, que es este tipo, es un tipo hemisférico, que lo que hace es, pues, obviamente, como a través de orificios en su estructura, pues nos permite ver ciertos momentos, ciertos eventos astronómicos que ocurren en ciertas épocas del año y, por lo tanto, saber cuándo ocurre ese evento, ¿verdad?
Este tipo de eventos suelen ser momentos extremos de la posición del Sol, ¿no? o de Venus generalmente, ¿no? Como digo, son eventos fijos que yo no puedo modificar, ¿verdad? Porque efectivamente los edificios están marcados para, como digo, saber cuándo ocurre un determinado evento. Ya vamos a ver por qué es importante un evento u otro. Perdón, doctor, me justo que dígame. lo interrumpa. No observamos bien su presentación. No sé si puede verificar si está en pantalla completa. Sí, está en pantalla completa. Se ha quedado en la lámina primera. Espere, vamos a ver si lo puedo volver a compartir. Extraño porque yo creo que la estaba viendo bien, pero vamos a ver de nuevo. Bueno, vamos a ver si la puede... creo que ya sé lo que está pasando. A ver si lo podemos... Un momento. Creo que ahora lo va a poder ver bien. ¿Verdad? Ahora sí lo vemos en pantalla completa. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y lo siento, si no estaba viéndose con claridad. Entonces, les decía que este tipo de observatorios, que llamaríamos hoy en día, lugares de observación, sin más, lugares de observación, serían observación a puntos fijos o eventos, mejor dicho, a eventos a lo largo del año, eventos astronómicos que se pudieran ver a lo largo del año. En este sentido, pues tenemos también a Copán, en el sitio arqueológico de Honduras, y tenemos el segundo tipo de observatorio, en este caso el observatorio horizontal. Y esto lo que realiza es, parecido a lo que nosotros realizamos con los relojes de sol, y lo que realmente realiza es una observación, o mejor dicho, se utiliza el juego de luces y sombras a lo largo del año, en las diferentes épocas del año, para tener información sobre el momento, sobre las condiciones atmosféricas, o mejor dicho, las condiciones climáticas que se suceden en un año. Por ejemplo, a través de esto podemos saber el momento exacto en el que sucede, por ejemplo, el paso del Sol por el cenit. Un evento astronómico que solo pasa en la zona intertropical, muy importante en esta zona intertropical, ya vamos a ver por qué. Justamente en este día, a mediodía, el mediodía solar, pues cualquier elemento vertical, como está justo sobre nuestras cabezas el Sol, pues no proyecta ninguna sombra, ningún elemento vertical. Esto, que parece tan abstracto y muy astronómico, pues no lo es tanto. De hecho, es uno de los principales elementos que se desarrollaron las diferentes culturas mesoamericanas y centroamericanas para conocer otro evento. Y esto da pie al tercer tipo de observatorio, que es el observatorio cenital o vertical. Tenemos aquí un ejemplo en Teotihuacán, en la pirámide del Sol, en el que tenemos un edificio en la parte superior, en el que ciertos momentos en el año el Sol puede entrar de forma vertical. Obviamente este momento es el paso del Sol por el cenit. Podemos ver este ejemplo en otros dos sitios, mucho más espectacular, que es a la izquierda Monte Albán, la estructura P de Monte Albán, y Xochicalco, la Gruta del Sol a la derecha. Aquí podemos ver justamente el momento o los momentos en los que el Sol justamente está en el cenit del lugar. Este evento, como digo, solo pasa a la zona intertropical, depende mucho de la latitud. Por ejemplo, en Honduras es en torno a finales de abril, principios de mayo, pero, por ejemplo, en México es en torno a mitad de abril, si no me recuerdo mal, y más abajo pues estaríamos más yendo hacia mitades de mayo. Así que realmente es muy variable, muy variable. ¿Y por qué es importante, como decía, y parece tan abstracto, este evento astronómico? Pues porque se da el hecho de que coincide justamente con el inicio de la época de lluvias en el lugar. Es de mucha por ejemplo, con alumnos, cuando damos clases aquí en la universidad, en mi departamento, cuando hemos observado este evento astronómico, incluso a veces el error es de una hora. Justamente una hora después de que ocurre
este paso del sol por el cenit, comienza a llover. Previo casi un mes, casi 2 meses, en realidad, de un sol intenso hasta el momento de paso del sol por el cenit, y 1 hora después, a veces un día, pero con mucha precisión, comienza la época de lluvias. En unas sociedades principalmente agrícolas, realmente conocer con tal exactitud el momento en el que empiezan las lluvias para tener las tierras preparadas, las siembras preparadas y, por supuesto, conseguir las mejores cosechas, realmente, pues dio una posibilidad enorme de supervivencia a estos pueblos y de crecimiento y esplendor que conocemos todos en Mesoamérica y en Centroamérica. Así como ven, realmente la relación entre el espacio celeste, astronomía, entendida como observación del espacio celeste, y supervivencia es muy real y es muy directa. Pero obviamente para observar el cielo y para conocer un poco los ciclos naturales, que es justamente lo que se pretende con esta observación, pues nos hace falta ciertas abstracciones también, ¿no? Abstracciones, en este caso matemáticas, antes las hemos visto astronómicas, que obviamente también lo podemos, luego con este sistema de creencias que también deriva de la astronomía, podemos ver cómo también esa luz entra en el inframundo también, ¿no? Con un montón de implicaciones que también luego veremos con el Sol, por ejemplo. Pero aquí tenemos una abstracción numérica que a mí me gusta mucho, es la parte norte de la estela D en Copán Ruinas, y hay solo 2 ejemplos más de este tipo de abstracción, uno está en Quiriguá y otro está en Palenque, que son la variante numérica maya de números de cuerpo entero, ¿verdad? Aquí podemos ver en el B1, podemos ver 9 a la izquierda y, bueno, 9 Bactún sería el periodo de tiempo de cuenta larga, en el 2A sería 15, en el 2B sería otra vez 15 de nuevo, y 0, Winnick, en el 3A, y de nuevo también 0 en el 3B. No quiero seguir porque ya solo esta estela me llevaría 20 minutos a analizarla, pero lo que quiero traer con esta estela es que el grado de abstracción, tanto numérico como conceptual, astronómico, fue muy elevado al nivel de cualquier otra cultura, ¿verdad? Y eso también es muy importante porque a veces se da a entender, como decía también el compañero Carlos, que es muy primario el pensamiento mesoamericano en la antigüedad o incluso en la actualidad, o que es de muy poca profundidad. Y eso no es cierto en absoluto. Tenemos un montón de pruebas para ello, tanto en la actualidad como en el pasado. En este estudio, o en este interés por conocer justamente los ciclos naturales, llama la atención mucho este juego de pelota mesoamericano, que no es maya, llamado maya, es de toda Mesoamérica y Centroamérica, gran parte de Centroamérica, Guatemala se juega muchísimo, y con muchas variantes. Por ejemplo, ahí en la actualidad podemos ver una con fuego, con una bola de fuego, y que tenemos en la epigrafía marcado con mucha frecuencia, incluso en los códices. Tenemos a Ichanaj, el dios probablemente uno de los principales dioses y más antiguos de la tradición maya clásica, sentado sobre un juego de pelota, con la pelota justamente en movimiento. Esto realmente que en algún momento, sí, en el posclásico sobre todo, parecía que se convertía en un juego desacralizado. En el preclásico es un ritual que justamente nos habla del movimiento, esto decía también Carlos, el movimiento tan importante y el movimiento de los ciclos. Es decir, ese movimiento necesario en la naturaleza para que siga habiendo cosechas, ese ciclo de siembra, crecimiento y cosecha, de nacimiento y muerte, que también los humanos estamos incluidos, por supuesto. Entonces, ese vencimiento de las fuerzas del inframundo, de las fuerzas de la oscuridad, a través de las fuerzas de la luz y justamente de la agricultura, lo hacemos justamente, lo expresamos justamente en este ritual, como digo, en el preclásico de Poc-Tapoc, que es un nombre onomatopeico, del sonido que hace la pelota cuando rebota en las paredes, ¿no? Poc-Tapoc, Poc-Tapoc, ¿no? Y justamente este juego de pelota, como decía,
hace referencia a todo esto. También en el Popol Vuh aparece justamente Juego de Pelota como este vehículo que nos explica un momento, en la ciencia de cierta forma, cómo es los ciclos de la naturaleza, cómo es la cosmovisión maya en cierta forma. De hecho, hasta tal punto que Hunahpu y Xbalanque, los famosos gemelos de Juego de Pelota y que aparecen en el Popol Vuh, se convierten en la luna y el sol respectivamente en esta explicación del ciclo de la naturaleza, ¿verdad? Y en ese sentido, pues tenemos muchos ejemplos, muchas evidencias de que se observaba el cielo. Por ejemplo, tenemos este mascarón de Kinishahau, el dios, la personificación del dios solar, con ciertas características muy peculiares. Por ejemplo, es bizco, tiene el labio o un diente, o a veces lengua. Se pierde, no se sabe si es un diente o una lengua en forma de ic, en forma de viento, y 3 pecas, suele ser 3 pecas en una de las mejillas. Muchos han hablado de las pecas como posibles manchas solares. Bueno, eso lo podemos, si alguien le interesa, lo podemos detallar luego más tarde. Otros ejemplos de Kinishahau que están por todos lados en el registro arqueológico maya. En Copán tenemos incluso un templo dedicado justamente al Kinishahau. Y ejemplos parecidos también con bandas celestiales que justamente hace referencia a la banda de la eclíptica, la banda donde se van moviendo los planetas, el Sol y la Luna. Y tenemos, por ejemplo, glifos como este de aquí, referente a la luna, o el Kinishahau de nuevo, el dios solar, que en este momento aparece como un pájaro celestial, ¿no? un pájaro mitológico, o el propio sol aquí, en esta parte de aquí. Y de nuevo ejemplos, como digo, de Venus en este caso, o ya con referencias, y este también podría ser incluso Marte, muy parecido al motivo que aparece en el códice de Dresde como Marte. Esa es la aplicación más plausible actualmente de que sea una representación de Marte, y en estas versiones muy bonitas de bandas celestiales aparece justamente el mito cosmogónico, es decir, de creación del mundo, del lagarto venado estelar. También llama la atención que mucha gente dice, ¿por qué es un lagarto y venado? Bueno, en la cosmovisión maya tampoco es problema que un animal tenga, sobre todo si es mitológico, que tenga 2 atributos de 2 animales diferentes. No es ningún problema. Para nosotros sí, en nuestra cultura, pero no en la maya, ¿no? Por lo menos en la clásica. Y justamente este sacrificio que dio paso a la posibilidad de que hubiera nuestro mundo, que se creara nuestro universo, nuestro mundo en el que habitamos, pues ese sacrificio justamente en el que se hace un sacrificio de sangre. Ejemplos que decía antes también del sol, pues aquí tenemos otros ejemplos a la izquierda muy interesantes de la banca celestial, un monumento realmente precioso desde el punto de vista astronómico maya. Ahí tenemos 2 personajes que bueno, son el dios del sol, es una personificación de nuevo del Kinishahau, de una forma diferente. Y lo que se diferencian, si se fijan, en el de arriba es un sol, un hombre, una persona joven, si quieren incluso verlo así, es hasta dinámica, si quieren verlo así, y en el de abajo ya es una persona más mayor. De nuevo, fíjense que es el sol, bueno, hay muchas formas de verlo, pero por ejemplo aquí abajo es de nuevo una persona bizca, con el diente en forma de ic, y 3 marcas en la mejilla. Como digo, el de abajo es un personaje más mayor, es decir, el de arriba podemos identificarlo como un sol naciente, un sol al principio, cuando sale por el horizonte, y el de abajo es cuando el sol ya se mete al horizonte, es decir, cuando se pone en el ocaso solar. Es decir, es la posición del sol, o la visión del sol, cuando ya va a entrar en el inframundo. Entonces, justamente, como vemos, hay muchísimas evidencias de observación del sol, pero también planetas. Por ejemplo, Venus, que para los mayas clásicos era un planeta, era una estrella. De hecho, uno de los nombres Ek, que significa, bueno, uno de los significados de Ek es estrella,
De hecho, la estrella, por definición, o por antonomasia, es Venus. Bueno, no voy a entrar tampoco mucho en Venus, porque también daría para otra charla, como casi todos los temas de astronomía maya. Pero, por ejemplo, quiero llamarles la atención, esto es en Cacasla, en México, en la zona de Oaxaca, y ven que tiene una cola de escorpión. Bueno, esto es relacionado justamente a uno de los nombres de Venus, que tiene muchos, me gusta bastante, es Susek. Susek significa estrella que pica como abeja o como escorpión en este caso. Efectivamente, es uno de los atributos de Venus, que se pensaba que su luz pues, era dañina, y que incluso podía perjudicar como un aguijón de una abeja o un aguijón de un escorpión. Entonces, tenemos también muchos ejemplos de Venus, muchos ejemplos de la Luna, muchos ejemplos del Sol, no tantos ejemplos de Marte, pero de Venus incluso tenemos en otros, hemos visto, bueno, el anterior hemos visto justamente en diferentes soportes, sobre piedra, en pintura, y también tenemos en el soporte sobre papel de amate, ¿no? Papel de amate donde están hechos los códices, en particular el códice de Dresde, este que están aquí, y esta zona de aquí abajo, lo pueden ver en azul, pues se llama, esta parte se llama tabla de Venus, y vamos a ver por qué. Si contamos estos días, pasamos a numeración decimal, realmente aparecen 263 días a la izquierda, 50 días en la segunda fila, es una columna, perdón, 263 días no, perdón, 236 días en la primera, 90 días en la segunda, 250 días en la tercera y 8 días en la cuarta. Eso, si lo sumamos los días, nos da el número de 584 días. 584 días, para aquellas personas que no lo sepan, se corresponde con el ciclo sinódico de Venus. El ciclo sinódico de Venus, bueno, cualquier ciclo sinódico, pero en este caso de Venus, es el periodo de tiempo que pasa entre que un astro repite una posición en el cielo. Es decir, que vuelve a estar exactamente en el mismo punto que estaba, digamos, ayer, por ejemplo, o hoy mismo. En el caso de Venus, tarda 584 días. Pues efectivamente, aquí podemos tener un ejemplo de que los mayas, en este periodo histórico, conocían perfectamente no solo el periodo sinódico de Venus, sino que además conocían perfectamente los 4 periodos de tiempo que en la fase de Venus. Entonces, aquí podemos ver unas pinceladas, como digo, de más de 3.000 años de tradición y conocimiento de espacio celeste en Mesoamérica y Centroamérica, y que sigue vivo en nuestros pueblos originarios centroamericanos. Yo voy a traer aquí un ejemplo que yo trabajo y sigo trabajando. De hecho, probablemente hasta que me muera seguiré trabajando en los Tolupán, porque es un pueblo apasionantísimo y que falta mucho por conocer. Los Tolupán es un pueblo bueno, que actualmente vive aproximadamente en el centro-oeste de Honduras, y que pues posee una cosmovisión muy marcada desde el punto de vista astronómico. Y se ve muy bien lo que decía también antes yo al principio, y también decía el compañero Carlos, o sea, también se ve cómo el cielo ha marcado el sistema social y el sistema de creencias en el pueblo Tolupán. Para dar una breve pincelada de los Tomán son los dioses, la familia de dioses, la familia sagrada de dioses tolupana. Tenemos una pareja, Tomán Pones Popaguay y Tomán Pones Nomaguay, que son los dioses principales, son pareja, hombre y mujer, y tienen 2 hijos, uno mayor y otro menor. Tomán Pones es mayor y Tomán Pones Popoma es el menor. Y esto es importante porque toda la sociedad tolupana se basa en esto, en hermanos mayores y hermanos menores. De hecho, el hermano menor de Tomán Pones Popaguay, que es el dios principal, es 90. Y 90 es complementario a Tomán Pones Popaguay. Pero es complementario incluso a nivel espacial. En el cenit es el lugar de habitación de Tomán Pones Popaguay. Y 90, su hermano menor, vive en el nadir.
Y los hermanos mayores y menores de Tomán Pones Popaguay, ¿por dónde van a vivir? Pues efectivamente, como supondrán varios, Tomán Mayor, Tomán Pones, vive en el este, en el Chiquín. Les pongo estas palabras porque además, además de ser un pueblo muy interesante, lamentablemente el tol, que es el lenguaje originario de los tolupán, está en gravísimo riesgo de desaparición. Entonces, me gustaría que hicieran el esfuerzo de aprenderse un par de palabras, por lo menos, de este pueblo. Chiquín es este y Tiaj es oeste. Entonces, como decía, Tomán Mayor, el hermano mayor, vive en el este, en el cielo del este, en realidad, y Tomán Chiguay vive en el cielo del oeste. Justamente, como les digo, está totalmente conceptualizado y complementario Cenit Nadir y este y oeste. Dos pequeñas historias astronómicas de los tolupán. Empezamos con los piaj, que son los micos de la noche. En realidad son nuestros antepasados, según las creencias tolupanas. Pero lo que nos interesa ahora es comentar justamente que estos piaj viven en una de las capas del cielo, una de las capas más externas, que nosotros no vemos porque las diferentes capas son opacas, pero sí sabemos que ahí donde viven estos micos es justo al revés, tiene el ciclo contrario que la Tierra. Es decir, cuando aquí es de día, ahí es de noche, y cuando aquí es de noche, ahí es de día. Por eso, las estrellas, las piaj, que nosotros vemos, son el brillo de los ojos, ya que ahí es de día, de estos micos de la noche. De hecho, ellos viven en estos árboles, que están rodeados de árboles, y comen esas frutas, y al comerlas, ellos defecan estas semillas de las frutas, que nosotros vemos caer en la tierra, por gravedad, obviamente, y la vemos entrar en incandescencia. Es la forma que tienen los tulupán de explicar las estrellas fugaces. Y esas estrellas, por el calor y por las semillas que llevan dentro, caen en la tierra y germinan. Así los robles, ocotes y los demás árboles que nosotros tenemos en la tierra son el reflejo de estos árboles que están en el cielo. También tenemos en el cielo dos principales personajes que son Tiaj Haitecal y Chiquín Haitecal. Ya saben, Haitecal del oeste y Haitecal del este. El del este, Chiquín Haitecal, es el hermano mayor y es el lucero del alba, al este. Es decir, Venus cuando está en el este. Y Tiaj Haitecal es el primer lucero al oeste, el hermano menor. De nuevo, la complementariedad, que, como digo, también se hace reflejo en la sociedad tolupana. Un par de historias más sobre los eclipses. Empezamos con el eclipse de sol y se refiere, esto es ocasionado por un personaje mitológico que se llama Nen. Bueno, hay varios tipos de Nen. Es un personaje un poco ambiguo, pero en este caso es el dueño de las lagunas y de todo el agua antes de los ríos. Por ejemplo, prácticamente de los lagos. Entonces, como el sol pues es muy caliente, da mucho calor, pues se cansa este nen de aguantar el calor que da el sol e intenta tragárselo y acercarlo hacia una laguna para apagarlo y así poder, pues, estar más cómodo, ¿no? Pues como los tolupán piensan que los hombres son hijos, o mejor dicho, nietos del sol, y las mujeres de la luna, pues son los hombres, a sufrir su abuelo, también ellos sufren. Los varones de Tolupán también pueden sufrir cuando ocurre un eclipse de sol, ya que es su abuelo, es su familia. Para los tolupanes se denomina nación. Por ello, los hombres los hombres tolupanes deben aporrear una mesa, una tabla especial, una madera especial, para montar mucho escándalo y que los dioses se den cuenta de lo que está sucediendo. Son los hombres los que tienen que darse cuenta. Si no, además, es una responsabilidad tolupana, ya que desaparecería el universo como lo entendemos nosotros ahora mismo. Y esta tradición, esta creencia, pues se fue perdiendo en el tiempo y ya no se realizaba mucho, hasta que en el año 1953 un cacique tolupán murió, el cacique Félix Martínez, murió durante un eclipse parcial de sol. Entonces, obviamente, se interpretó como que era por una pérdida y una dejadez en las costumbres
tolupanas y que los dioses, los tomán, pues obviamente estaban enojados, ¿verdad? Y bueno, pues se retomó, como digo, este ritual y el de la luna es muy parecido al del sol, el ritual, en el cual también se aporrea la misma tabla, pero son las mujeres ahora las que están encargadas de eso, porque es su abuela la que está en peligro. Este Nen, este personaje, es un poco diferente, en este caso es un animal grande con astas, así se define, pero no se define nada más, que vive justamente en el camino que recorre la luna, es decir, vive en la eclíptica. Entonces, la luna al pasar, pues cada día, pues golpea la casa de este Nen y obviamente también pues se molesta y se enoja, ¿no? Se enoja e intenta que deje de ocurrir esta molestia. Y por lo tanto, pues como es tan grande, tan enorme, intenta de nuevo devorarla. Y pues de nuevo, como digo, está en peligro la abuela luna, la abuela de las mujeres tolupanas, y de nuevo se aporrea esta mesa para montar un gran escándalo, lo más posible, para avisar de nuevo a los dioses y que pongan orden, que pongan en su sitio al Nen, y que realmente siga funcionando el sistema, cómo funciona en la actualidad, ¿verdad? El universo cómo funciona en la actualidad, ¿no? Tanto el Sol como la Luna pues sufren mucho, ¿no? Sufren porque están intentando ser atacadas y asesinadas, pero son inmortales, malonsanos, que dicen nuestro Lupán, y pues resucitan, si quieren verlo así, o se recuperan de forma bastante rápida. Esto que les he contado yo, pues creo que lo pueden contar mejor los Tolupán, así que les voy a poner un vídeo cortito sobre este ritual tolupán, contado por ellos mismos, está en Tol y subtitulado al español. Así que espero que les guste, que les interese. Adelante. Tomán Pones Popanguay, el dios creador de la nación Tolupán, ordenó a su hijo Tomán Mayor hacer una nación de indios y envió a su nieto Nombuinapú a buscar en las capas inferiores a Namutsis para darle como mujer a Chuasi. Así nació la primera mujer Mumuy, simbolizada por la abuela Luna, y el primer varón Gokoi, simbolizado por el abuelo Sol.
mas prata patha pai ma pore to chok te dal hama ne a kai the temenam ne ha non bes novin ka gistum brata kyam tik tak be pes mai ka mayo pe pai pahal nin kanin chem ne chikwai nen chikwai muen to. Bueno, pues con esto solamente dar las gracias por la atención y quedo a la orden de sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, Carlos. Yo creo que son dos conferencias que realmente motivan a profundizar más tanto en el tema de la cosmovisión como en el conocimiento astronómico ancestral. Creo que son temas de suma profundidad. Les agradecemos realmente estas intervenciones que creo que nos motivan mucho a seguir con estos estudios y seguir promoviendo este entendimiento, particularmente en Centroamérica y, por qué no decirlo, en el mundo entero. Para finalizar y para cerrar esta interesantísima conferencia, le dejo la palabra a nuestro buen amigo Ramiro Batzin, quien hará un comentario final y de cierre de estas charlas, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento a todos y a todas por su atención e invitarlos a sumarse en esa transformación de nuestro entendimiento y conocimiento para construir un futuro mejor para todos en unión con la naturaleza y el cosmos. Por favor, Ramiro. Gracias, Jorge. En primer lugar, agradecer y felicitar a los ponentes, a los dos doctores que realmente nos han brindado una cátedra sobre la cosmovisión y toda la parte de ciencia indígena. Y quiero partir de ahí con el comentario final. Uno es que todo lo que nos han mostrado es la base fundamental de las ciencias indígenas, ¿ya? Hoy por hoy estamos conociendo todos estos sistemas como conocimientos tradicionales y es importante ir migrando desde los conceptos, digamos. Uno de ellos es ir y hacer, digamos, que los conocimientos indígenas sean catalogados y entendidos como ciencias indígenas. Ya lo decía el doctor, digamos, cómo se ve esa interrelación entre astronomía, entre seguridad y soberanía alimentaria, entre matemática. Es todo un conjunto, todo un sistema de ciencias que se interrelacionan y nos permiten, digamos, hacer un proceso. Segundo, es lo que decía Carlos, digamos, es toda esa parte, digamos, cosmogónica que los pueblos indígenas han desarrollado y que tiene una relación muy estrecha entre el ser humano, la madre naturaleza y el universo. Y de aquí es fundamental, digamos, ir viendo todo esto que se está trabajando, digamos, con el SICA desde la parte geoespacial, ¿sí? Donde nos permite, digamos, hacer un análisis de lo que está sucediendo, digamos, en el cosmos, en el universo, y cómo eso tiene un impacto y una relación directa en los recursos naturales y en la vida del ser humano. Lo segundo es cómo vamos a unir, digamos, y esos son retos que tenemos, cómo vamos a unir y crear un sistema, le llamamos intercultural, donde esté reflejado todas esas ciencias indígenas y la tecnología moderna. Yo creo que hay retos grandes que tenemos que hacerlo. Es importante, digamos, ir y ver toda ese cúmulo, toda esa historia, toda esa intelectualidad que hay en los pueblos indígenas, que de una u otra manera también tenemos que aceptar que se han ido perdiendo, pero es importante ver que están ahí presentes y que debemos fortalecerlos. Agradecer a los SICAS, tanto al sistema de integración como al Consejo Indígena, por este tipo de eventos, porque nos permiten, digamos, poner sobre la mesa los aportes que los pueblos indígenas pueden brindar al uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Así que agradecer a cada uno de ustedes por su participación, agradecer a los doctores por la intervención, al SICA por estar promoviendo estas actividades que son importantes
¿Y por qué no decirlo? Este es un diálogo entre pueblos indígenas y estados, ¿sí? Y eso es clave que lo podamos hacer. Es importante que los 8 países miembros del SICA continúen desarrollando eso. Y otro de los retos que tenemos es bajar estos diálogos a niveles nacionales, donde los pueblos indígenas puedan mostrar sus aportes, sus derechos y sus ciencias. Gracias y Matías Chivé. Muchísimas gracias, Ramiro, y próximamente vamos a estarlos invitando a otros eventos para conocer el sistema de información satelital que tiene el Consejo Indígena Centroamericano y también una futura conferencia, pero ya más a nivel global, sobre los mismos temas de cosmovisión y conocimiento astronómico ancestral. Feliz tarde a todos. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a Amadeo y a los ponentes. Y Gracias, que tengan a todos. una feliz Y a tarde. todas. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas. Abrazos para todas y todos. Saludos, Hasta gracias. luego. Hasta Feliz luego. tarde. Gracias. Cuídense. Nuestra diversa y gran riqueza natural. Nuestros preciados patrimonios culturales e históricos. Nuestra privilegiada posición geográfica en el mundo, puente natural entre los 2 mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes, nos hacen una región estratégica en el mundo, con la generación de energías limpias, de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística. Construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, en los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región? SICA, 8 países construyendo una región de oportunidades.